No hay posibilidad de tú aprender a emprender en una universidad, por ejemplo. Tienes Correcto. que meterte en el skin in the game, poder aprender qué es y cómo funciona una industria, cómo se genera deuda, cómo se genera levantamiento de capital, dónde están los proveedores, dónde están los clientes. Y eso se hace es aprendiendo en la calle y ejecutando. Nosotros vamos a crear y estamos creando un producto que enviar dinero sea más rápido y eficiente que mandar un WhatsApp. Eso me llevó sacrificios como, por ejemplo, que en mi fiesta de grado yo no participé porque yo terminé mi cierre de currículum de bachillerato. Todo el mundo estaba en fiesta y yo ya estaba en Uruguay haciendo papeles para empezar a estudiar. ¿Crees que hace un cambio significativo la situación financiera de las personas? La respuesta es fácil, entender que no se puede gastar más de lo que ganas. Suena muy sencillo, pero es extremadamente difícil hacerlo. Y dos, si necesitas mejorar tus finanzas, hay dos caminos: o recortas gastos o aumentas ingresos. No hay más, es eso. Es matemáticas simples, sumas y restas. Y la segunda parte, que es un poco más compleja, tener un plan. ¿A dónde me quiero ver? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué problema voy a resolver? Bienvenidos nuevamente a Millón de Impacto. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con Moisés. Él es cofundador de VitaWallet, una billetera digital que ha ayudado a miles de personas y empresas a recibir pagos desde Estados Unidos y a realizar transferencias internacionales a más de 50 destinos con comisiones de hasta un 70% más bajas y hasta 2 veces más rápido que los métodos tradicionales. En este episodio descubrirás cómo un fracaso puede ser la perfecta oportunidad para construir un negocio de alto crecimiento, cuál es la manera más efectiva de aprender a emprender y qué estrategias pueden ayudarte a escalar tu negocio. Además, con Moisés dialogamos sobre sus experiencias de si es posible encontrar un equilibrio entre la vida y el trabajo y nos revela los mejores consejos financieros que le han ayudado a transformar su vida a lo largo de estos años. Moisés tiene unas perspectivas bastante interesantes, por lo que hace que este episodio esté cargado de valor. Así que, bienvenidos. Oye, hace el ratico que estábamos aquí dialogando, en donde nos conocíamos un poquito más, me comentaste varias situaciones que a mi parecer son como complejas en tu vida emprendedora, pero que al final te llevaron a construir una gran empresa como es VitaWallet, que ya va a una serie A. Así que, quien quita que de pronto dentro de unos años la podamos ver en bolsa. Pero yo quisiera iniciar este episodio entendiendo un poquito qué tan difícil crees que ha sido todo tu camino hasta ahora. Bien, yo creo que el camino de todo emprendedor viene por dos áreas de impacto personal de vida, que uno es o la curiosidad por resolver cosas o la necesidad de salir adelante, o ambas. Y pues yo descubrí personalmente que el camino más fácil para salir adelante y crear cosas y vivir de lo que me gusta, que es la tecnología y los negocios, era pues aprender todo lo que era el sector financiero, y ahí conseguí mi camino de vida que todavía sigue adelante, obviamente, pero que es mi gran pasión. Los números, en este caso las transferencias de dinero y los pagos, y evidentemente manejar una startup de alto crecimiento. ¿Cómo llegas a manejar una startup? Es decir, ¿cómo fue ese camino en donde tú dices, quiero entrar en los negocios, quiero entrar en la parte financiera? Porque también es interesante porque no vienes desde la parte financiera, tú pasaste como No. por otros emprendimientos y otros negocios. Entonces yo quisiera entender un poquito esa parte de Moisés, la esencia y el por qué inicias desde un lado y terminas en algo, digamos, completamente diferente. Sí, yo creo que la primera oportunidad que yo vi en el sector de pagos o en el sector financiero fue en una primera startup que tuve con mi hermano, que se llamaba Fácil Médica. Nosotros nos dedicábamos a hacer agendamiento de consultas médicas. Básicamente era ese es el negocio. Era un negocio donde entrabas a un enlace de un médico, agendabas una cita por un calendario que nos copiamos en ese entonces lo que hacía Google Calendar. Sí, Y sí. posteriormente a eso, pues la persona agendaba la cita y generaba el pago. Pero empezamos a notar que los doctores en Venezuela en esa época necesitaban una cantidad infinita de efectivo para poder cubrir una simple cita. Entonces, una persona que iba a ver a su doctor, por otro lado, había otro problema para hacer el paréntesis, Ujú. de que era que en Venezuela había una crisis de POS en esa época. O sea, nadie tenía puntos de venta. Ok. Como decir un punto de venta de Bancolombia o Transbank en Chile, y Ya, los ya. doctores no tenían
tenían estos aparaticos para poder poner la tarjeta y procesar pagos, y todo lo que recibían era en efectivo. Entonces empezamos a digitalizar la opción de generar link de cobros, en donde las personas iban literalmente con el doctor se abría una aplicación, le abría un campo para recibir una tarjeta, y con su teléfono recibía una transacción, no sé, de $25, y lo cobramos con su tarjeta, y éramos la solución de vida para estos médicos. De hecho, yo siempre digo, o he aprendido, nosotros éramos un analgésico para un problema muy grande para un médico, y eso nos permitió crecer a tener a 600 suscripciones, y pues bueno, fuimos creciendo en ese tema. Lo que nos dimos cuenta más adelante era que Facilmédica empezó a incursionar mucho en lo que era la parte de salud, y pues mi hermano y yo no sabíamos nada de temas de salud, y era venderle temas de salud a developers para desarrollar ideas de temas de salud. Pues a veces era que creamos cosas y nadie las utilizaba, basado en ideas que teníamos, y pues ahí fuimos aprendiendo en el camino a cómo hacer una startup. Emprender es un verbo que se ejecuta, se aprende en gerundio, aprendiendo. No hay posibilidad de tú aprender a emprender en una universidad, por ejemplo. Tienes que meterte en el skin in the game y poder aprender qué es y cómo funciona una industria, un pago, una industria, el sistema de pagos, cómo se genera deuda, cómo se genera levantamiento de capital, dónde están los proveedores, dónde están los clientes, y eso se hace es aprendiendo en la calle y ejecutando. De hecho, hay un libro que se llama Manual del Nuevo Empresario, que me gusta mucho y ha sido como mi Biblia en muchos casos, y hay una historia muy interesante que dicen ahí, que es que había un chico que quería abrir una cafetería y se buscó un trabajo en una cafetería, sirviendo café, limpiando las mesas, atendiendo a la gente, escuchando las necesidades, y a los 2 años fundó una de las cafeterías más exitosas que había en una región. Entonces, es exactamente eso. Nosotros aprendimos de la industria de pagos metidos en la industria de pagos. Entonces, bueno, para terminar la historia de Facilmédica, que empezamos a incursionar en el mundo de la salud, no sabíamos nada, pero el revenue de la empresa venía desde la parte de pagos, y era como, hoy día lo veo, y era como una decisión medio estúpida enfocarnos en la parte de salud si el revenue venía de la parte de pagos, y pues eso generó de que tuvimos que cerrar la empresa porque no vendíamos nada, sino vendíamos solo pagos. Y ahí nació básicamente en una conversación con Joel, un día muy frustrados, por allá en el 2018, dijimos, mire, nosotros somos buenos generando sistema de pagos y no temas de salud, vamos a ver qué oportunidades hay en el sistema de pago. Y se nos ocurrió la maravillosa idea de generar códigos QR para pagos en Bitcoin en locales y comercios, donde tú pudieras recibir Bitcoin desde cualquier plataforma. Y pues lo que eso generó fue que empezamos a notar de que la gente usaba el servicio no para pagar un café en la cafetería de la esquina, sino para enviar remesas. Y ahí nos dimos cuenta la gran oportunidad que había en el sector de cross-border payments, que la tomamos y empezamos a iterar producto, y en marzo del 2020 lanzamos nuestro primer MVP con Vita Wallet. Oye, Moisés, bueno, empezamos como de un lado, fuimos al otro, y yo creo que la mayoría de historias de un emprendedor siempre es así, como que inicias con algo, lo importante es lo que tú muy bien mencionas, que es iniciar y ir al campo, ir justamente con los clientes, hablar, dialogar, entender un poquito ese comportamiento. Y ya cuando inicias VitaWallet, ¿qué tan difícil ha sido el camino ahora ya con una empresa que tú ya comprendes un poquito más, que tú ya entiendes, que sabes que, como me mencionas, eres bueno, pero qué tan difícil ha sido ya montar una empresa y continuarla a lo largo de los años? Ya, ese es un muy buen punto. Hay stages o etapas en donde las personas y empresas tienen que adaptarse o repetir. ¿A qué me refiero? Yo diría, estos 6 o 7 años emprendiendo, he aprendido a cómo levantar empresas de 0 a 1 y generar $1 millón en venta anual. Hoy día estamos casi 6 millones de venta anual, pero el aprendizaje del 0 a 1 fue extremadamente traumante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traumante? Porque tienes que aprender a cómo levantar plata, tienes que aprender al mismo tiempo cómo hacer un plan técnico y de producto y tener validaciones sin esperar 8 meses un desarrollo. Para serte total y brutalmente honesto, nosotros hemos tenido MVPs de productos que después lo empezó a usar 10,000 personas, en donde probamos con un Excel y funciona. Y vemos que resolvemos un problema, iteramos y lo revendemos. Entonces, en ese sentido,
hay etapas en donde uno tiene que aprender cuáles son las reglas, el trabajo duro, etcétera, pero luego entran etapas donde ese es otro aprendizaje en cómo generar crecimiento de 1 a 10 o de 100 o de 10 a 100. Nosotros ahorita estamos en la etapa, yo la llamo del 1 a 10, en donde estamos aprendiendo a cómo volver Vita una empresa que se prepare para un crecimiento de $100 millones de venta anual, y eso es lo que hemos aprendido en este proceso, que es el camino en donde estamos en este minuto. Generación de procesos, hiperprofesionalización de áreas. Ya no es una selva donde todos hacemos todo, que es normalmente una startup, sino que ya sabemos cuál es nuestro ideal customer profile, dónde se consiguen los clientes, cómo se mantienen, y a partir de ahí empezar a crecer en un crecimiento orgánico o también un crecimiento potenciado en donde pues podamos generar y aportar valor a nuestros clientes de una manera escalable y que la empresa aguante ese peso. ¿Cómo es el día de Moisés en el día a día de una startup? O sea, me mencionas justamente que y sostener un crecimiento en una empresa es complejo. A ver, crecer creo que en las primeras etapas es difícil, pero es más difícil mantener ese crecimiento. Entonces, tú como co-founder, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo manejas los equipos, las relaciones con socios, los inversionistas? Que hay una frase muy impactante y sobre todo que es muy cierta, y es que cuando tú tienes dinero de inversionistas es como si le estuvieras vendiendo el alma al diablo, porque están ahí detrás de ti y bueno, demás No es cosas. así, no es así. Mira, Interesante conocer esa postura porque la escucho mucho. Cuéntame. Mira, avancemos por la parte de los inversionistas. Hay miles de historias de terror y existen Sí, historias sí. de terror de emprendedores que han levantado fondos y pues sus inversionistas se vuelven su peor pesadilla. En nuestro caso, nosotros no nos hemos caracterizado por ser una empresa que tiene, llamémoslo, un arte de levantamiento de capital muy ducho, por así Ujú. decirlo. O sea, no es nuestro core business, por llamarlo Sí. así, pero lo que sí te digo es que los fondos que nosotros, con los que hemos trabajado, que en este caso son Magical Startup, Fem Ventures y AD Retail, han sido fondos que nos aportan valor y que en vez de volverse un stopper, se vuelve lo que debería ser un fondo, que es aportarte valor, red de contacto, capital, obviamente, y ser tu compañía para cuando la empresa crezca. En algún momento los fondos pues tienen una vida útil de acuerdo a los stages, pero no necesariamente las historias tienen que ser de terror o el tema es un tema traumático, no necesariamente. En nuestro caso hemos sabido manejar muy bien eso y que enfocarse en lo que se tiene que enfocar un emprendedor y un CEO, que es en crecer el negocio, atender el negocio y que la cuestión crezca a niveles infinitas. Y yo creo que eso genera también mucha paz al emprendedor y la tranquilidad de poder trabajar tranquilo, valga la Claro. redundancia, y poder enfocarse en resolver el problema de sus clientes, que al fin y al cabo es lo único importante. Sí, no, total, total. Y de acuerdo porque, bien mencionas, hay dos lados de la balanza. Uno en donde hay inversionistas que son bastante complejos de tratar y otros, como en tu caso, que afortunadamente te ha tocado muy bien y siento que es una parte muy importante también, escoger muy bien a un inversionista, no solamente por el capital, sino por el apoyo. Es que tú tienes que entender que los fondos de inversión, el cliente de los fondos de inversión son los LPs, no eres tú como startup. Correcto. Es duro decirlo, pero Ujú. esa es la realidad. El fondo le duele es el LP, no la startup. Entonces, cuando tú entiendes eso, sabes qué esperar. Que vas a esperar tener que dar reportes, que vas a esperar tener que rendir cuentas, ver cómo van los crecimientos y todo lo demás. Pero si tú tienes un time to market correcto, un ideal customer profile bien definido y una estrategia de crecer, no debería haber ningún problema porque para eso creyeron en ti, ¿no? Claro, y aquí entonces quiero retomar la pregunta inicial, que es cómo es el día de Moisés dentro de VitaWallet, en su gestión, en su vida rutinaria también, porque aquí viene la pregunta del millón, de si se puede tener un equilibrio entre vida y trabajo. Sí se puede, pero insisto, así como la vida, las plantas, todo lo que hay en el universo tiene sus etapas, una startup y una persona tiene sus etapas. Por ejemplo, de mis 20 a mis 26, 27 años, mi vida era trabajar. Mi vida era enfocarme en crecer, rendir la mayor cantidad de recursos posibles y tiempo posible para el emprendimiento. Y hoy día es una vida, no, yo no lo llamaría un poco más equilibrada porque lo disfruto y para mí trabajar es un placer, no
no es un dolor, pero ya el día a día de Moisés hoy día es levantarse, comer saludable, en la medida de lo posible hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana, pasear con mi novia, y en el mundo de Vita es manejar equipos, visión de negocio, tendencias, reuniones con diferentes áreas. No estoy muy metido hoy día en el tema de los números y de la operación diaria, pero básicamente es ser la punta de lanza de qué es lo que se está teniendo en tendencias, por ejemplo el tema de ahorita de IA o blockchain. Siempre hemos estado súper metidos, y ver cómo bajar eso para productos reales a la solución de problemas, que es básicamente enviar y recibir dinero de una forma eficiente. Hablando justamente Sí. ahí de visión de negocio, ¿qué visión tiene VitaWallet para sacar las funcionalidades que tiene hoy en día, y cuál es ese panorama que ve VitaWallet en relación a lo que son los pagos? Es decir, todas estas tendencias que me mencionas y que justamente estamos hablando contigo, pues quisiera entender un poquito más justamente el funcionamiento de VitaWallet y qué tiene de especial VitaWallet en comparación de pronto con los competidores o con lo que uno se puede encontrar en el mercado. Bien, VitaWallet resuelve el problema de tener transferencias internacionales mucho más eficientes y baratas, más rápidas que cualquier experiencia que tengas con respecto a métodos tradicionales como es los SWIFT, los Ujú. bancos o transferencias en efectivo. Entonces, basado en eso, nosotros vimos las carreteras de un cross-border payment es entradas de dinero, salidas de dinero. En cuanto a nosotros nos enfocamos por 5 años en que llevar dinero de un país A un punto B sea eficiente. ¿Cómo se hace? Se hace por métodos de conexiones bancarias locales en los que nos permita pushear transacciones de forma instantánea, y hemos tenido casos ya donde un pago demora 2 segundos en llegar a una cuenta bancaria, desde, por Wow. ejemplo, Chile. Entonces, hundes el botón enviar dinero, el dinero llega en 2 segundos. Ya eso son cosas que están pasando, y que pues eso nos va a habilitar crecer una infinidad de soluciones para personas y empresas en el futuro. Más, yo creo que el comportamiento y la visión mía de lo que va a pasar en el cross-border payments es más o menos lo que está sucediendo en Pix Brasil, que son transferencias instantáneas conectadas intrabanco directamente, donde permite una eficiencia de recursos, tiempo y sobre todo comisiones, tanto para el punto A, que es el usuario que envía, como para el punto B, que es el comercio o la persona que recibe. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros vamos a crear y estamos creando un producto que enviar dinero sea más rápido y eficiente que mandar un WhatsApp. Porque si tú ves hoy día las tendencias de mensajerías, por ejemplo, antes se mandaban correos físicos en donde las personas tenían que mandar una carta escrita, llevarla a un buzón, que viajara quizás en un avión o en un barco para que otra persona la abriera y la leyera. Después llegó los telegramas, después el email, después llegó WhatsApp, y hoy tenemos 65,000 soluciones que nos permiten comunicarnos con otras personas de forma eficiente. Si tú miras hoy los envíos de dinero, una gran parte de la industria todavía sigue siendo métodos de hace 30 o 40 años, que es, por ejemplo, SWIFT, tarjetas de débito y crédito, recepción en efectivo. Es decir, la revolución de pagos no se ha visto, y pues nosotros más o menos sabemos lo que va a pasar en los próximos años en métodos de pago, y pues estamos innovando en ese sentido. Y lo que te digo es que capaz hasta con tu Face ID vas a poder mandar una remesa donde hacemos el descuento de una cuenta y lo habilitamos a Brasil en segundos, por ejemplo, o en Colombia. Ok, ok. Yo quiero traer a este episodio una historia justamente. Yo hace un tiempo tuve que hacer una transferencia a Estados Unidos y no fue una cosa sencilla, y la tuve que hacer con una entidad bancaria justamente con el método SWIFT, en donde tú tienes que primero inscribir la cuenta, tienes que llenar unos papeles porque te piden llenar unos papeles, tienes que encontrar el código SWIFT de la institución en Estados Unidos donde pues vas a enviar el dinero, y aparte de eso los costos eran bastante altos, alrededor de unos $20-30 me costó esa transacción. Sí, pero te cobraron probablemente 3% del FX, que ese es el otro costo oculto que hay en el sistema. Mira que eso no lo sabía, por ejemplo. Yo solamente Claro. tenía como en cuenta la comisión que el banco te cobraba, más no de pronto eso, los costos ocultos. Y además de eso, esperar
la habilitación del dinero, que eran entre unos 3 a 5 días hábiles más o menos, lo cual, claro, lo hace para una persona que tiene que enviar bastante dinero entre, no sé, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos, Colombia, pues no se vuelve algo cómodo. Así que me parece que estos avances son muy importantes y yo quiero entender un poquito cómo se logra eso, no desde la parte técnica, sino desde la parte de visión tuya como co-founder de una empresa. Es decir, cómo logra uno hacer esa gestión de, venga, vamos a hablar con este banco, vamos a hablar con esta institución, cómo es ese movimiento para lograr algo que, como tú muy bien dices, al final es una innovación, un avance bastante importante. Sí, el trabajo es trabajo hormiga y de relaciones y de tratar de transmitir correctamente la visión de a dónde va el mundo, que al fin y al cabo la conversación se resume en eso, es, mira, yo creo que esta es la solución para este problema o hay una oportunidad acá y vas haciendo alianzas. Más allá de eso, creo que lo más difícil es lograr que las conexiones locales con un sistema común, que en este caso es Vita Wallet, y a eso lo que hay detrás es más complejo que ir al banco y de conectarse, no es análisis transaccional, temas de cumplimiento, facturación, impuestos, y que todo eso pase en microsegundos. Hoy día, por ejemplo, estamos creando en el análisis transaccional un bot que se llama Vito, que lo que hace es analizar transacciones y comportamientos de usuarios de forma mucho más eficiente que un humano y a eso conectar la inteligencia artificial. Entonces, Okay. en eso hay un grado de innovación en donde yo sé que el dinero que estoy mandando es un dinero seguro, que no va a tener riesgo, por ejemplo, de un chargeback o de un problema de la cuenta que lo va a recibir y de esa manera mis contrapartes están también tranquilas, que son nuestras alianzas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se hace? Con un grado de innovación bastante fuerte, hay entender muy bien la industria y pues transmitir esta visión de negocios a tus posibles partners. Veo que igual a lo largo de los años, Moisés, pues has tenido como que crear diferentes habilidades, no solamente empresariales, sino también personales. Entonces yo quiero entender un poquito desde dónde nace ese amor por los negocios y cómo fue tu crecimiento hasta el día de hoy. Porque recuerdo mucho que hablamos y me comentabas una historia que me pareció muy interesante, que fue que no fuiste a tu fiesta de grado. Eso ya en sí es una decisión que Mm. pudo haber no impactado tanto en ese momento, pero que al final te llevaron a una serie de consecuencias o decisiones posteriores que obviamente han labrado tu camino. Entonces, ¿cómo ha sido la construcción de esas habilidades a lo largo de tu vida? Y quisiera conocer un poquito esa historia del momento en el que no fuiste a tu fiesta de grado. Yo cuando tenía 16 o 17 años, no me acuerdo, cuando me gradué de bachillerato, planifiqué como por 4 meses o 5 meses qué iba a hacer después de graduarme de bachillerato y pues mi meta era poder estudiar negocios internacionales en Uruguay, Ok, que así lo hice. Y yo estaba tan enfocado en estos objetivos de emprender y de crear y de estudiar y esa hambre de crear cosas que yo dije, bueno, la mejor en ese entonces era una de las mejores ranqueadas o la mejor ranqueada, la mejor universidad de negocios de la TAM se encuentra en Uruguay. Planifiqué todo. De hecho, como dato aquí random, yo fui la primera persona que utilizó el convenio de apostilla de Uruguay en Venezuela. El día que lo habilitaron, la primera persona que entró un sobre fui yo y eso me llevó sacrificios como por ejemplo que en mi fiesta de grado yo no participé porque yo terminé mi cierre de currículum de bachillerato, todo el mundo estaba en fiesta y yo ya estaba en Uruguay haciendo papeles para empezar a estudiar. ok. Entonces yo sabía que el tiempo que tenía para hacer determinadas cosas era muy limitado y lo entendía a una edad muy temprana y pues eso me llevó que ya a los 23 o 24 años ya había pasado como por 4 emprendimientos del rubro tecnológico y ya tenía el know-how para poder formar una startup. Entonces, Ok. esos sacrificios son de las cosas que yo miro atrás y digo como, hermano, fue extremadamente fuerte esa época, pero valió la pena totalmente porque pues nos deja en una posición donde estamos compitiendo con players súper importantes que invierten millones de dólares en esta industria y nosotros ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. De todas esas experiencias fuertes que me comentas que has vivido, ¿cuál crees que fue la que más te impactó y la que tú recuerdas? Puede ser con cariño o que recuerdes más fuerte, tú digas, uff, esta época
fue bastante difícil, pero construyó en mí algo que es muy valioso. La primera, creo que lo más difícil que puede vivir una persona es hacer algo y que no tenga frutos. Y darle al árbol y que no se caiga el árbol y darle y darle y darle que no se caiga el árbol. Yo creo que esa época fue aproximadamente a finales del año 2019, en donde ya habíamos tenido, digamos, lo que va a ser baja de dos productos, que fue Fácil Médica, VitaToken, VitaWallet versión 1 para pagos cripto. Ujú. Y creo que estuvimos en un par de semanas así a punto de decir, ok, nos dedicamos a otra cosa o me rindo, por así Buscamos decirlo. empleo Buscamos también. empleo, exacto. Y creo que esa fue la época más frustrante. De hecho, tengo momentos así súper heavy, por ejemplo, cuando Magical nos confirmó que aceptaban nuestra inversión y nos dieron nuestro primer cheque de fondos para poder crear el producto y seguir financiando el producto. Lo recuerdo así como, no sabes el éxtasis que fue ese momento para mí, porque era como una carta de una oportunidad para seguir cumpliendo mi sueño. Qué interesante tener esas experiencias porque lo que te mencionaba, todo nos va formando, todo nos va construyendo. Y yo quiero también preguntarte si pudieras imaginarte de aquí a unos 5 años, ¿cómo vislumbras a VitaWallet siendo la empresa que es hoy y con la misión que tiene? Yo creo que nosotros vamos a tener dos caminos: uno ser el back office de la gran mayoría de fintechs de la TAM, o dos, siendo una empresa, o pueden ser ambas, siendo una empresa que utilizan miles de empresas en la TAM para enviar y recibir pagos. Ujú. Nuestro camino es empezar a innovar en el segmento de cross-border payment para B2B, y yo creo que a eso nos vamos a dedicar por lo menos los próximos 5 años, y con un volumen muy interesante y siendo un player de referencia en la industria. Nuestras aspiraciones es llegar a nuevos mercados, como es el caso de Europa y Estados Unidos, y a partir de ahí empezar a servir a empresas ya un poco más grandes y corporates que entendemos que hay problemáticas allí que sabemos que podemos atender. Al ser justamente una persona que está inmersa en la parte financiera y tecnológica, yo quiero que nos comentes cuál crees que es tu mejor consejo que puedes dar hoy a cualquier persona, puede ser joven o una persona ya de edad, en lo que respecta al nuevo, a las finanzas que estamos viviendo hoy, entendiendo que hay mucha más tecnología alrededor. ¿Cuál crees que es ese consejo para las personas para manejar mejor el tema, como mencionábamos hace un tiempo, en sus finanzas personales? ¿Qué crees que hace un cambio significativo para la situación financiera de las personas? Desde el punto de vista personal, Sí, 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 desde el punto de entender vista. que no se, la respuesta fácil, entender que no se puede gastar más de lo que ganas, suena muy sencillo, pero es extremadamente difícil hacerlo. Y dos, entender este tema: si necesitas mejorar tus finanzas, hay dos caminos: o recortas gastos o aumentas ingresos. Correcto. No hay más. Es eso, es matemáticas simples, sumas y restas. Y hay maneras de generarlo. Eso finanza uno y finanzas uno. Y la segunda parte, que es un poco más compleja: tener un plan. ¿A dónde me quiero ver? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué problema voy a resolver? Y el otro tema que a veces nos enfrascamos mucho es en estoy generando poco o no ve mi valor. Anímate a emprender y hacer algo diferente fuera del esquema, en donde puedas aumentar tus ingresos haciendo lo que te apasiona. Esa ha sido mi filosofía de vida, y he leído muchas personas como que no siempre se puede hacer lo que se apasiona, y es cierto, porque a mí en Vita, por ejemplo, a mí la parte contable la detesto, pero es Sí, sí. necesario y es doloroso y hay que hacerlo, eso también, y entender que hay un precio que pagar por cumplir las cosas. Un precio que pagar puede ser sacrificios de no asistir a eventos sociales necesariamente, o tener que levantarte un poco más temprano, o acostarte mucho más tarde, trabajar un fin de semana, entenderlo, amar ese tema, y creo que si a eso le agregas tu pasión, pues el resultado va a ser positivo. Si tú no arreglas el tema de qué valor aportas a la sociedad y qué cosa solucionas a la sociedad y monetizas eso, yo creo que son respuestas que, insisto, parece muy sencillo, pero es extremadamente difícil. Y ya que tocamos, Moisés, de la parte de las finanzas personales, yo también quisiera preguntarte cómo crees que VitaWallet mejora las finanzas de las personas con su modelo de negocio, con lo que está impregnando ahorita a la sociedad. Yo creo que el consumidor actual es una persona que tiene dos características: busca eficiencia de costos y eficiencia de tiempo.
porque ya hoy día el consumidor actual no tiene paciencia para esperar 3 días que llegue un dinero, por ejemplo, se muere de la ansiedad. Entonces queremos que recibir plata sea tan rápido como ver un reel, por ejemplo, o mandar un WhatsApp. Y el segundo, hacerlo al mejor costo posible, transparente, saber dónde está tu dinero, qué momento va a llegar. Y yo siempre cuento o siempre les digo al equipo de desarrollo temas de que al usuario hay que mostrárselo de la forma más transparente y con la menor incertidumbre posible, que es, por ejemplo, el dinero va a llegar aproximadamente en tal momento, o aquí puedes ver el tracking de dónde está tu dinero para bajar los grados de ansiedad de la gente, porque hoy día pues la sociedad es una sociedad poco paciente y que quiere ahorrar. Así que en ese sentido nosotros ayudamos a personas a disminuir el estrés a la hora de recibir o enviar dinero, y por otro lado aumentamos la eficiencia en costos comparado con soluciones actuales que son antiguas y que no han tenido ese grado de innovación que podemos encontrar en el sector fintech actual. Vale, Moisés, increíble todo lo que nos has comentado hasta ahora, bastantes lecciones, y yo quisiera que nos dieras la última. Si tuvieras que darle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Un mensaje al mundo sería: vean qué problemática se puede resolver, aprendan de la industria, apasionense por lo que aman, llámese desde hacer un sándwich hasta y hacer el mejor sándwich e innovar en eso y tratar de aumentar el valor que aportas a la sociedad. Dios nos creó para servir y para crecer y para evolucionar y entender que ese es el mensaje del por qué Dios nos ha creado, y obviamente ser felices. Genial, Moisés, qué increíble. Ojalá todo funcione con VitaWallet. Esperamos verla, ojalá siendo un éxito en bolsa, llegando a más países, y mucha suerte también para ti, para todo tu equipo. Gracias por aceptar esta invitación y qué rico tenerte aquí en Millón de Impacto. Gracias, David, un abrazo, que estés muy bien.